Cordial saludo, apreciados estudiantes. Como les había prometido, este es el segundo video que les subo con el propósito de que se vayan preparando con mucho tiempo de antelación para sus pruebas mensuales. Recuerden que sus pruebas son apenas casi en 15 días, la de química, suficiente tiempo para que se vayan preparando. Vamos a hablar de sales. Primero que todo vamos a mencionar algo de propiedades y nomenclatura de sales. Y pues asimismo pues recordarles las temáticas que vamos a evaluar en la prueba mensual. Entonces hablemos de las propiedades de las sales. Y pues primero quiero mencionarles que vamos a ver: propiedades, formación, nomenclatura, clasificación de sales según su origen y según su estructura. Hablemos de las propiedades. Las propiedades físicas de las sales están relacionadas a aspectos que nosotros normalmente ya hemos venido tratando en la clase y que ustedes conocen. Son sólidos cristalinos. Usted ha visto, por ejemplo, el cloro de sodio, la sal de cocina, aunque no es la única sal, pues es el mejor ejemplo. Son quebradizos, tienen altos puntos de fusión, es decir, tenemos que llegar a muy altas temperaturas para lograr fundir una sal. Son solubles en agua, es decir, puedo mezclarlas con el agua hasta homogenizarlas totalmente. Y ustedes lo vieron en el laboratorio de enlace químico, forman soluciones conductoras de corriente eléctrica. Eso en cuanto a físicas. En cuanto a propiedades químicas, tenemos que son compuestos iónicos. Las sales son compuestos iónicos y generalmente están formados por elementos metálicos y no metálicos que se unen por enlaces iónicos. Por ejemplo, veamos la imagen. Está el elemento litio, un elemento metálico, reaccionando con el elemento flúor, un elemento no metálico. La flecha nos está indicando que para que se forme ese enlace químico, el litio debe ceder un electrón al flúor. Como ya vimos en el video de iones, al momento del litio perder un electrón, pues queda cargado positivamente. Y al momento del flúor ganar ese electrón, queda cargado negativamente. Y como alguien perdió y alguien ganó, pues se cumplió la condición para el enlace químico, quedó el catión litio y quedó el anión fluoruro, y la diferencia de cargas, como sucede con un imán, pues hace que estos dos átomos se atraigan y se forme el enlace químico del fluoruro de litio, una sal. En cuanto a la formación de las sales, tenemos que decir que una sal es el producto de la reacción entre un ácido y una base. Recordemos que un ácido está caracterizado por tener iones hidronio y una base, también conocida como hidróxido, está caracterizado por tener un ion hidroxilo. En esta reacción se produce agua. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos base ácido, produce sal y agua. Veamos, el hidróxido de sodio NaOH, que reacciona con el ácido clorhídrico, es decir, HCl, produce cloruro de sodio, es decir, NaCl, más agua. Veamos de dónde sale esa agua. Esa agua sale del OH que se le desprende al sodio y del hidrógeno que se le desprende al cloro. Un H del ácido y un OH de la base forman el agua. Y la sal se forman de los iones que quedaron libres, del ion sodio, tipo catión, y el ion cloro, tipo anión, para formar la sal. Entonces, ¿qué hizo el ácido? Pues donó el hidrógeno positivo. ¿Qué hizo la base? Donó el OH negativo para formar, en este caso, el agua, como ya lo habíamos mencionado. Otro ejemplo, tenemos el ácido cloroso, que reacciona con el hidróxido de cobre, entonces un ácido y una base, para formar clorito cúprico más agua. Deténganse en ese ejemplo con calma, lo pausan y lo observan bien. Ahora hablemos algo de nomenclatura de sales. En las sales, o en este caso en las sales, las mayores modificaciones se dan cuando se trabaja la nomenclatura tradicional. Ustedes recordarán que nosotros usábamos prefijos y sufijos. Usábamos prefijos tales como hipo y per, y sufijos tales como oso e ico. Entonces,
Como sabemos que las sales se forman de los ácidos y de las bases, vamos a tomar como referencia el ácido. Si el ácido termina en oso, por ejemplo, ácido sulfuroso, ¿sí?, la sal que se debe formar debe denominarse sulfito. Es decir, el oso se convierte en hito. Cuando el oso toca el pito, ¿sí?, baila el mico con el gato. Y cuando tenemos, por ejemplo, un ácido que termina en ico, ¿cierto? Porque son las dos opciones. Es decir, que la sal debe comenzar a nombrarse por ato. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, y entonces la sal que forma debe ser sulfato de algo. Y que en el primero, por ejemplo, ácido sulfuroso, debe formar sulfito de algo. Importante. Asimismo, pues cuando tenemos, por ejemplo, ácido clorhídrico, debe entonces comenzar por uro, cloruro, como en el ejemplo que tuvimos al principio y que voy a volver a recordar. El hidróxido de sodio reacciona con el ácido clorhídrico. Es decir, que la sal que se forma es cloruro de sodio, porque el hídrico se cambia por uro. Si tuviéramos oso, se cambiaría por hito. Si tuviéramos ico, por ato. Para recordarlo más fácilmente, entonces recuerden, cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. Además de eso, como les había mencionado en el video de iones, pues las sales se forman gracias a la unión de un anión y un catión, y teníamos una tabla de aniones y de cationes ya explicados en clase y explicados en el video. Si no ha visto el video de iones, remítase a ese video. Entonces tenemos algunos iones positivos y negativos. Y como la sal se forma de ellos, entonces debemos recordar algunos de estos. Entonces, como se produce cloruro de sodio o sódico, debido a que la reacción de ácido clorhídrico, ¿cierto?, con hidróxido de sodio, pues, ¿qué nos produce? Una sal. Y como el nombre de la sal se toma del ácido de donde proviene, entonces cambiamos el término hídrico por uro, como lo habíamos dicho. Cloruro. Ahí lo ven. ¿Listo? Ahora hablemos de la clasificación de las sales. Encontramos varios tipos de sales. Las sales según la estructura. Tenemos sales neutras, son muy sencillas. Volvamos al ejemplo. Son aquellas que simplemente tienen un catión y un anión. El catión va de primeras, el anión va de últimas. El catión sodio y después el anión cloro. Cloruro de sodio. Son sales neutras. Tenemos cuando todos los hidrógenos del ácido han sido reemplazados por metales. Des en cuenta que ya en la sal no aparece ningún hidrógeno y se formó totalmente agua. Tenemos también sales ácidas. Tenemos que suponer que entonces aparecerá el catión, el anión, pero que además de eso no se desplazó totalmente los hidrógenos del ácido y quedó entonces catión, en este caso quedó hidrógeno y quedó anión. Tenemos el catión sodio, el hidrógeno en este ejemplo, y tenemos el anión, que es en este caso el ion fosfato. Recuérdelo, sales ácidas. Otros ejemplos de sales ácidas y vamos a mirar cómo se nombran. Tenemos estas tres sales ácidas. Dese cuenta que está el catión, el hidrógeno y el anión. ¿Sí lo ven? En el primer ejemplo, sodio, hidrógeno y azufre. Para nombrarlo entonces, ¿cómo comenzamos nombrando? Si miramos hacia la pantalla, ¿sí?, de derecha a izquierda, tenemos lo primero que tenemos es el ion sulfuro, el azufre. Después tenemos el hidrógeno, que representa el ácido, y después tenemos el ion sodio. Y miren cómo se llamaría, sulfuro ácido de sodio. También lo llaman en algunos casos hidrógeno sulfuro de sodio o hidrosulfuro de sodio. A mí me interesa que usted recuerde sulfuro ácido de sodio. Es decir, primero con el nombre del anión, después ácido, terminado en D, el catión, sulfuro ácido de sodio. Veamos otro ejemplo. Tenemos potasio, hidrógeno y el ion sulfato. Entonces será
de derecha a izquierda, sulfato, ácido de potasio. De igual forma tenemos en el último ejemplo sodio, hidrógeno y el ion carbonato. Entonces tendremos carbonato, ácido de sodio. Tengan en cuenta, el anión primero, posteriormente la palabra ácido, terminado en D, el catión, como lo había mencionado en los tres ejemplos. Tenemos las sales básicas. Las sales básicas se caracterizan por tener catión, anión. Y si las ácidas tenían hidrógeno, pues estas deben tener OH. Entonces va catión, OH y anión. Entonces veamos catión, OH, el hidroxilo o el hidróxido y el anión. Esas son sales básicas. Veamos ejemplos de esas sales, ¿cómo las nombramos? Igual que en los sales ácidas, pero ahora ya no vamos a decir ácido, sino básico, porque va a tener el ion OH o el ion hidroxilo. Entonces, de igual forma, de derecha a izquierda, sulfato básico de aluminio, porque tenemos ahí el aluminio, la base y el sulfato. En el siguiente ejemplo tenemos magnesio, hidróxido y nitrato. Entonces decimos de derecha a izquierda nitrato básico de magnesio. Nitrato, primero el anión, después la palabra básico, D y el catión. ¿Listo? Las sales dobles. Las sales dobles se caracterizan porque en la sal la molécula contiene dos metales distintos además del respectivo anión. Ahí ya no aparece hidrógeno, ya no aparece hidróxido, ya no aparece solo un anión y un catión, sino que en este caso pues ya aparecen dos metales, es decir, dos cationes y un anión. Veamos este ejemplo. Está el sodio, que es el catión metálico, está el magnesio, que es otro catión metálico, y está el anión, que es el ion fosfato. ¿Cómo los nombramos? Veamos otros ejemplos. Estos se nombran de igual forma de derecha a izquierda, pero entonces ahora mencionamos el ion de tipo anión sulfato de sodio y potasio, porque des en cuenta que está el ion sulfato y está el sodio y está el potasio. En el siguiente ejemplo tenemos dos cationes metálicos, el fósforo y el calcio. Entonces esto se llamará de derecha a izquierda fosfato de calcio y sodio. En el último ejemplo tenemos el ion sulfato, tenemos el ion sodio de tipo metálico catión y el ion potasio de tipo metálico catión. Entonces será sulfato de sodio y potasio. Entonces tenemos primero el anión, después va el metal y por último, con la palabra I, el siguiente metal. Muy importante tener en cuenta esto al momento de nombrarlos y de reconocerlos. Les recuerdo, queridos estudiantes, si tiene dudas de este video, véalo de nuevo haciendo las pausas necesarias. Recuerde que en la prueba mensual las primeras 3 preguntas es de una pequeña lectura que vincula ácidos y la formación de los mismos, es sobre lluvia ácida. Hay otras preguntas de análisis de 2 gráficas en torno a la producción mundial, tanto de ácidos como de bases. Es simplemente análisis gráfico. Análisis gráfico. El resto de preguntas están vinculadas a la formación de ácidos y de sales con aniones y cationes. Y entonces les voy a poner ejercicios, 2 o 3 muy parecidos a los que aparecen en el primer video de iones, en los que muestro los últimos ejemplos de las últimas diapositivas. Prepárese muy bien para su prueba mensual. Muchas gracias.